Mi padre me dejó la casa familiar antes de morir, pero mi madre mudó a su novio y su familia. Me echaron a los 17 de mi propia casa. Ahora volví con documentos legales. Y los dejé a todos en la calle sin remordimiento. Tengo 23 años. Acabo de terminar la universidad hace unos meses y básicamente estoy a punto de echar a mi mamá de la casa que heredé de mi papá. Sé cómo suena, créeme, toda mi familia me lo ha dejado muy claro, pero la cosa es mucho más complicada de lo que parece, y necesito contarla porque honestamente ya no aguanto la culpa que todos están tratando de meterme en la cabeza. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía 15 años y mi papá murió. Fue cáncer. Uno de esos que avanzan rápido. Tipo, en 6 meses pasamos de hay que hacerte unos estudios a planear el funeral. Y yo todavía no proceso del todo que se fue así de repente. Ya sabes, un día estaba ahí y al siguiente simplemente no. Mi papá, Samuel, era buen hombre, trabajador, de esos que se matan en la oficina para que a la familia no le falte nada. Él y mi mamá nunca se casaron oficialmente, algo que honestamente nunca me pareció importante hasta que él murió y resulta que legalmente sí, importaba bastante. Vivíamos bien, teníamos una casa grande en un vecindario tranquilo, mi papá tenía otras 2 propiedades que rentaba y siempre pensé que así seguiríamos cuando él ya no estuviera. Lo que no sabía era que mi papá había dejado todo perfectamente organizado en un testamento que básicamente decía que yo heredaba absolutamente todo. La casa donde vivíamos, las otras 2 propiedades, sus ahorros, sus cuentas de inversión, todo. Mi mamá no recibió nada porque legalmente no eran esposos, y mi papá fue muy claro en sus documentos de que todo era para mí. En ese momento no entendía por qué había hecho eso. O sea, obviamente mi mamá iba a seguir viviendo en la casa conmigo, éramos familia, ¿no? Pero mirando hacia atrás creo que mi papá sabía algo que yo no, algo sobre mi mamá que yo era demasiado joven para ver. Los primeros meses después de que murió fueron raros. Mi mamá estaba triste pero tampoco devastada, me explico. Como que lloraba en el funeral y todo eso, pero ya como a las 3 semanas estaba bastante normal, saliendo con amigas, arreglándose más de lo usual, y yo pensaba, bueno, cada quien procesa el duelo diferente, tal vez ella necesita distraerse. Yo estaba hundido en mi propia tristeza, tratando de terminar la preparatoria mientras procesaba que mi papá ya no iba a estar en ninguna de las cosas importantes de mi vida, y mi mamá parecía más preocupada por redecorar la sala que por cualquier otra cosa. Luego, como a los 5 meses de que papá murió, ella me dijo que había conocido a alguien. 5 meses. No sé si eso es rápido o normal, pero a mí me pareció increíblemente rápido, tipo, mi papá ni siquiera llevaba medio año muerto, y ella ya estaba presentándome a Philip. Philip tenía como 45 años, trabajaba en no sé qué cosa de construcción o administración de propiedades, algo así, y desde el primer momento me cayó mal, no porque fuera mala persona necesariamente, sino porque llegó, actuando como si ya fuera el dueño de la casa, tipo haciendo comentarios sobre cómo podríamos mejorar esto o cambiar aquello. Y yo pensaba, hermano, esta es mi casa técnicamente. Mi papá me la dejó a mí. Pero no decía nada porque no quería hacer sentir mal a mi mamá y porque honestamente, a los 16 años, no sabía cómo manejar esa situación. Philip tenía 2 hijos, Ethan que tenía como 18 años y Lauren que tenía 19, y de vez en cuando los traía a la casa para que conociéramos a la familia, como si ya fuéramos una familia combinada feliz, o algo así. Lauren estaba bien. No hablábamos mucho, pero tampoco era problemática. Ethan era medio intenso, siempre tratando de actuar como si fuera mi hermano mayor o algo, dándome consejos que no le pedía sobre la escuela y las chicas y la vida en general. La cosa empezó a ponerse rara cuando mi mamá básicamente invitó a Philip a mudarse con nosotros. Yo tenía 16, casi 17. Y un día llegué de la escuela y Philip estaba moviendo cajas a la habitación de mi mamá. Ni siquiera me preguntaron, tipo simplemente pasó. Y yo se suponía que debía estar de acuerdo con eso. Y lo peor no era que Philip estuviera ahí, sino cómo cambió todo después. Mi mamá empezó a hacer cenas especiales cuando Ethan y Lauren venían de visita. Compraba cosas que a ellos les gustaban, preguntaba por sus vidas y sus trabajos y sus planes, y conmigo era como si apenas existiera. Yo llegaba de la escuela y ella ni me preguntaba cómo me había ido, pero si Ethan mandaba un mensaje, ella se emocionaba toda y empezaba a planear actividades familiares que básicamente eran para la familia de Philip,
No para mí. Hacían salidas los fines de semana, iban a cenar, iban al cine, y yo la mayoría de las veces ni siquiera estaba invitado, o me enteraba después de que ya habían ido. Recuerdo perfectamente un día que yo tenía un evento importante en la escuela, una presentación para la que había trabajado semanas, y le dije a mi mamá, con tiempo para que fuera. El día llegó, y ella no apareció. Cuando llegué a casa, esa noche estaba preparando una cena, elaborada porque Lauren iba a venir a presentarles a su novio nuevo. Le pregunté por qué no había ido a mi presentación, y ella dijo, lo olvidé, pero es que esto de Lauren era importante. Eso me dolió más de lo que puedo explicar. Tipo mi propia mamá olvidándose de algo mío porque estaba ocupada con la hija de su novio. Y no fue la única vez. Pasaba constantemente. Yo quedaba en segundo plano o directamente invisible mientras ella se esmeraba por impresionar a la familia de Philip. Las tensiones con Philip empezaron a subir cuando yo tenía 17. Él empezó a actuar como si fuera mi papá o el dueño de la casa, diciéndome cosas como, tienes que llegar a tal hora, no puedes tener amigos aquí sin permiso, necesitas ayudar más con los quehaceres. Y yo le decía, mira Philip, esta es mi casa, mi papá me la dejó a mí, no tienes autoridad para decirme qué hacer. Eso lo enfurecía y corría con mi mamá a quejarse de que yo era irrespetuoso y rebelde. Mi mamá siempre se ponía del lado de él. Me decía que necesitaba ser más comprensivo, que Philip solo trataba de ayudar, que yo estaba siendo difícil a propósito. Pero la verdad es que yo estaba cansado de que este tipo llegara a la casa que mi papá me dejó y tratara de controlarme mientras mi mamá miraba para otro lado. Un día tuvimos una pelea enorme. Philip quería usar una de las habitaciones como oficina, y yo le dije que no, que esa había sido la oficina de mi papá, y no iba a dejar que la convirtiera en su espacio. Él me dijo que yo era un niño egoísta que no entendía cómo funcionaban las familias. Y yo exploté. Le grité que él no era mi familia, que era el novio de mi mamá viviendo en mi propiedad. Mi mamá entró, y en lugar de calmar la situación, me gritó que me estaba comportando horrible, que Philip era su pareja y yo tenía que respetarlo, y que si no podía hacer eso entonces, tal vez necesitaba encontrar otro lugar donde vivir. Me quedé congelado. Mi propia mamá, básicamente amenazándome con echarme de la casa que mi papá me había dejado, la casa que legalmente era mía, por defender a un tipo que conocía desde hacía menos de 2 años. Las cosas solo empeoraron desde ahí. Philip y yo nos evitábamos, pero cuando nos cruzábamos había pura tensión. Mi mamá estaba siempre de mal humor conmigo, criticando todo lo que hacía, comparándome con Ethan y Lauren que según ella eran tan maduros y responsables. Yo me la pasaba encerrado en mi cuarto o en casa de amigos, porque no aguantaba el ambiente. Y luego un día llegó el punto de quiebre. Yo tenía una reunión con el abogado de mi papá para revisar unos documentos de las propiedades, cosas legales que tenía que firmar ahora que era mayor de edad, y Philip me preguntó de qué se trataba. Le dije que era privado, asuntos de la herencia de mi papá, y él se enojó. Dijo que si iba a vivir en esta casa, necesitaba ser transparente con ellos sobre el dinero y las propiedades. Le dije que no era asunto suyo, y él fue directo con mi mamá. Esa noche mi mamá entró a mi cuarto y me dijo que ya estaba harta de mi actitud, que Philip era parte de esta familia ahora, y yo necesitaba aceptarlo o irme. Le recordé que la casa era mía, y ella dijo, no me importa lo que diga un papel, soy tu madre, y mientras seas menor de edad vives bajo mis reglas. Le dije que técnicamente yo era el dueño, y ella estaba viviendo en mi propiedad por mi buena voluntad. Eso fue el error. Se puso histérica. Empezó a gritar que yo era un hijo malagradecido, que ella me había criado y sacrificado todo por mí, que mi papá la había traicionado al dejarla sin nada, y que si yo no podía ser parte de esta familia, entonces necesitaba irme. Philip apareció en la puerta y dijo, creo que es mejor que empaques tus cosas. Mi mamá no lo detuvo. Ni siquiera lo contradijo. Solo me miró con esa cara de decepción y dijo, tienes hasta mañana. No podía creerlo. Literalmente, no podía procesar lo que estaba pasando. Mi mamá me estaba echando de mi propia casa, la casa que mi papá me dejó, porque su novio de 2 años estaba incómodo conmigo. Llamé a mis abuelos paternos, Beatrice y Leonard, y les conté todo. Estaban furiosos, me dijeron que empacara mis cosas y me fuera con ellos inmediatamente, que ellos hablarían con abogados sobre la situación. A la mañana siguiente llené mi carro con todo lo que pude. Ropa, laptop, algunas cosas de mi papá que tenía en mi cuarto, y me fui.
Mi mamá no salió a despedirse. Philip estaba en la cocina tomando café como si nada, tipo misión cumplida, ya nos deshicimos del problema. Vivir con mis abuelos fue la mejor decisión que pude haber tomado aunque no fuera voluntaria. Ellos me apoyaron emocionalmente, me ayudaron a terminar la preparatoria, me impulsaron a aplicar a universidades y me recordaban constantemente que las propiedades y el dinero eran míos por derecho. Mi mamá me llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran frías, superficiales. Ella preguntaba cómo estaba, y yo decía, bien, y ahí moría todo. Nunca se disculpó por echarme, nunca cuestionó si había hecho lo correcto, solo siguió con su vida con Philip como si yo fuera un problema resuelto. Durante los siguientes años yo me enfoqué en la universidad. Estudié administración de empresas pensando en las propiedades que algún día iba a manejar activamente. Trabajé medio tiempo. Hice mi vida. Pero siempre en el fondo estaba la rabia de que ellos estaban viviendo en mi casa, usando mis cosas, probablemente rentando las otras propiedades y quedándose con el dinero aunque legalmente no tenían derecho. Después de graduarme hace unos meses, decidí que ya era momento de tomar control de lo que era mío. Hablé con el abogado de mi papá, quien todavía manejaba los asuntos de las propiedades, y le expliqué la situación. Me confirmó que yo era el dueño legal de todo, que mi mamá no tenía ningún derecho sobre las propiedades ni el dinero, y que si yo quería recuperar la casa era completamente mi decisión. Empecé a hacer planes para renovar la propiedad y rentarla. Necesitaba ingresos para independizarme completamente y vivir por mi cuenta, y esa casa vacía o rentada iba a ayudarme mucho financieramente. El problema era que no estaba vacía. Mi mamá y Philip seguían ahí viviendo gratis en mi propiedad. Esperé a que se fueran de vacaciones. Supe por redes sociales que iban a estar fuera 2 semanas visitando a familia de Philip en otro estado, así que contraté a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. Dejé una nota en la puerta que decía, necesito que desocupen la propiedad. Les doy 2 semanas para sacar sus cosas. Después de eso tomaré medidas legales si es necesario. También les mandé un mensaje de texto explicándoles lo mismo, y dejé muy claro que esto no era negociable. La casa era mía, y necesitaba recuperarla para mis planes. Las llamadas empezaron inmediatamente. Mi mamá histérica diciendo que cómo podía hacerles esto, que no tenían a dónde ir, que Philip había dejado su apartamento hace años para mudarse conmigo, técnicamente para mudarse a mi casa, pero bueno. Philip me dejó mensajes de voz, gritando que era un niño malcriado, que iba a demandarse, que esto era ilegal. Les respondí con calma que tenía todo el derecho legal de recuperar mi propiedad, que habían vivido ahí gratis durante años y ahora necesitaba la casa para mis propios planes. Mi mamá trató de manipularme emocionalmente, diciendo que ella era mi madre, que cómo podía dejarla sin hogar, que mi papá estaría decepcionado de mí. Eso me dio risa, porque mi papá literalmente había estructurado su testamento para que yo tuviera todo y ella nada. Claramente él sabía exactamente quién era ella. Cuando regresaron de su viaje, vinieron a la casa furiosos. Tocaron la puerta como locos, y yo salí a hablar con ellos, pero no los dejé entrar. Philip estaba rojo de la rabia, diciendo que iba a llamar a la policía, que no podía echarlos así. Le dije adelante. Llama a la policía. Yo tengo todos los documentos que prueban que soy el dueño y ustedes están viviendo aquí sin mi permiso. Mi mamá lloraba, pero eran lágrimas de rabia más que de tristeza, diciendo que yo había cambiado, que no era el hijo que ella había criado, que la estaba traicionando. Le dije que ella me había echado a los 17 de esta misma casa por un tipo que conocía hace nada, así que no viniera ahora a hablarme de traición. Ahí fue cuando soltó la bomba emocional. Dijo que Lauren estaba embarazada, que tenía 19 años y acababa de descubrir que estaba esperando un bebé, y que si me quedaba con la casa, ella no iba a tener un lugar estable donde vivir con su familia. Que cómo podía ser tan cruel de echar a una chica embarazada y su familia a la calle. Le dije que Lauren ni siquiera vivía en la casa, que lo último que supe ella tenía su propio departamento, y que su situación no era mi responsabilidad. Mi mamá dijo que Lauren había perdido su trabajo y su novio la había dejado, que iba a tener que regresar a vivir con su papá y su madrastra, o sea, mi mamá, y que yo estaba destruyendo la oportunidad de esa niña de tener un hogar seguro. Philip agregó que si yo tenía tantita decencia, los dejaría quedarse al menos hasta que Lauren tuviera al bebé. Les dije que no, que tenían 2 semanas como dije originalmente. Mi mamá me miró como si fuera un monstruo y dijo,
Vas a tener que vivir con esto en tu conciencia el día que esa niña esté viviendo en la calle con un bebé recién nacido. Philip dijo, eres igual que tu papá, un egoísta que solo piensa en dinero. Y se fueron. Pensé que ahí iba a terminar todo, pero... oh no. Ahí apenas empezaba el infierno. Empezaron a llamarme todos. Todos. Tías, tíos, primos, amigos de mi mamá, gente que ni siquiera sabía que tenía mi número. Todos diciéndome que era un monstruo, que cómo podía echarlos así, que la familia es lo primero, que mi mamá me crió sola mentira. Mi papá estuvo ahí hasta que murió, y yo le debía todo. Una tía me mandó como 15 mensajes diciendo que yo era un desalmado, que echar a una chica embarazada era lo más bajo que alguien podía hacer, que me arrepentiría toda mi vida. Un primo me dijo que ojalá nunca necesitara ayuda de la familia porque nadie iba a estar ahí para mí después de esto. Mi mamá claramente había contado su versión de la historia donde yo era el villano cruel, echando a mi pobre madre y a una embarazada inocente por puro egoísmo. Nadie preguntó mi lado. Nadie quiso escuchar que mi mamá me había echado a mí primero, que habían estado viviendo gratis en mi propiedad durante años, que yo tenía todo el derecho legal de recuperar lo que era mío. Simplemente, asumieron que yo estaba mal porque mi mamá lloraba bonito y había una chica embarazada en la ecuación. La presión era insoportable. Mensajes todo el día, llamadas que no contestaba, publicaciones indirectas en redes sociales sobre hijos ingratos y familia que te apuñala por la espalda. Mis abuelos me apoyaban diciéndome que no hiciera caso, que toda esa gente no sabía la verdad, pero igual era difícil no sentir la culpa tratando de metérseme en la cabeza. Pasaron las 2 semanas, y obviamente, no se habían ido. Fui a la casa otra vez, esta vez, con mi abuelo Leonard para que fuera testigo, y toqué la puerta. Mi mamá abrió, y detrás de ella estaban Philip, Lauren, con una pancita apenas visible, Ethan, y como 3 personas más que no conocía, pero que asumí, eran familia de Philip. Todos me miraban con cara de que yo era lo peor. Mi mamá dijo en voz alta para que todos escucharan, mi hijo ha venido a echarnos hoy, a pesar de que le hemos rogado más tiempo, a pesar de que Lauren necesita estabilidad para su bebé. Una de las mujeres que no conocía, dijo, ¿cómo puedes hacerle esto a tu propia madre? Y yo, respiré profundo tratando de mantener la calma. Les dije que ya habían tenido 2 semanas, que necesitaba que salieran de la propiedad o iba a tener que proceder legalmente. Philip dio un paso adelante y dijo, tú no tienes las agallas de demandarnos, sabes el escándalo que va a causar esto en la familia. Le dije que si era necesario sí iba a proceder legalmente porque esta era mi propiedad y yo tenía planes para ella. Mi mamá empezó a llorar diciendo, por favor, Owen, solo necesitamos un poco más de tiempo, un mes más. Dale a Lauren chance de organizarse. Le dije que no, que ya les había dado suficiente tiempo, y ellos habían elegido no usarlo productivamente. Lauren empezó a llorar también, diciendo que ella no tenía nada que ver con esto, que por qué la estaba castigando a ella. Le dije que no la estaba castigando, simplemente estaba recuperando mi propiedad, y que su situación no cambiaba el hecho de que ellos no tenían derecho a estar ahí. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo, gritando que era un monstruo, que mi papá se avergonzaría de mí, que nunca iba a tener paz sabiendo lo que les hice. Mi abuelo Leonard se puso entre ellos y yo, y dijo con voz firme, el muchacho ha sido más que paciente. Samuel dejó esta propiedad para Owen, y ustedes han abusado de su hospitalidad durante años. Es hora de irse. Philip le dijo que se callara, que esto era entre familia, y Leonard dijo, yo soy más familia de Owen que tú, así que cierra la boca. La tensión estaba tan alta que pensé que iba a haber golpes. Respiré profundo, y dije, tienen hasta el viernes para sacar todo. Después de eso voy a proceder con el desalojo legal. Y me fui. El viernes llegó, y sorprendentemente, empezaron a sacar cosas. No todo, pero al menos estaban haciendo el esfuerzo. Durante los siguientes días, siguieron moviendo sus pertenencias. Mi mamá no me hablaba, solo me miraba con odio cada vez que yo pasaba a verificar el progreso. Philip murmuraba cosas que no alcanzaba a escuchar, pero claramente no eran lindas. Lauren estaba ahí, ayudando a empacar, limpiándose las lágrimas cada rato. Muy dramática todo para que yo me sintiera culpable, supongo. Ethan era el único que parecía neutral, solo haciendo su trabajo de mover cajas sin el teatro emocional de los demás.
Tardaron como una semana extra en sacar todo completamente. Cuando finalmente se fueron, mi mamá me dijo, «Esto es imperdonable, no esperes que te hable nunca más». Le dije que estaba bien, que ella me había dejado muy claro hace años que su nueva familia era más importante que yo de todas formas. Se fue sin decir más. Philip no dijo nada, solo me dio una mirada asesina y se metió al carro, y así, después de años, finalmente recuperé la casa que mi papá me dejó. Los mensajes de la familia siguieron llegando durante semanas. Que, cómo dormía en las noches sabiendo lo que había hecho, que Lauren tuvo que irse a vivir a casa de una amiga en un cuarto minúsculo, que mi mamá y Philip estaban en un apartamento barato, y todo era mi culpa. Les dejé de contestar. Bloqueé a la mayoría. Los que insistían en llamarme, les decía, si tanto les preocupa, ayúdenlos ustedes. Denles dinero, ofrézcanles su casa, pero no me pidan que yo sacrifique mi propiedad por gente que me trató como basura cuando me necesitaron. Eso los callaba rápido porque obviamente ninguno estaba dispuesto a hacer sacrificios reales, solo querían que yo lo hiciera. Ahora estoy trabajando en renovar la casa, ya contraté gente para arreglar algunas cosas que estaban descuidadas, pintar, actualizar la cocina. El plan es rentarla a buen precio. Usar ese ingreso para independizarme completamente y eventualmente hacer lo mismo con las otras dos propiedades que también son mías. Mis abuelos están orgullosos de mí. Dicen que mi papá estaría contento de verme tomar control de mi herencia y usarla para construir mi futuro. Mi mamá no me ha vuelto a hablar, lo cual honestamente es un alivio más que otra cosa. Philip probablemente me odia y la verdad es que no me importa, ese tipo nunca fue nada para mí de todas formas. Lauren tuvo a su bebé hace poco, según escuché por ahí. Una niña. Y supuestamente están bien. Así que toda esa presión emocional sobre la embarazada en la calle resultó ser puro drama para manipularme. ¿Me siento mal? A veces sí, no voy a mentir. Hay momentos donde pienso en cómo podría haber manejado las cosas diferente. Si debía haberles dado más tiempo. Si soy realmente un mal hijo por echar a mi mamá. Pero luego me acuerdo de cómo me echó ella a mí cuando tenía 17, cómo me hizo sentir invisible en mi propia casa por años, cómo eligió a Philip sobre mí constantemente, y la culpa se va. Esta propiedad es mía. Mi papá me la dejó a mí con sus razones, y yo no le debo nada a gente que me trató como un estorbo. La familia no es solo sangre, es también respeto y lealtad, y ellos me demostraron que no tenían ninguna de las dos cosas hacia mí. Así que sí, recuperé mi casa, eché a mi mamá y su nueva familia, y probablemente me van a odiar por siempre. Pero al menos ahora tengo control sobre lo que mi papá trabajó tanto para dejarme, y eso es más de lo que tenía hace unos meses, cuando ellos todavía vivían ahí gratis mientras yo pagaba renta en otro lado.